por la emoción de habernos demorado un poco, entonces terminamos no iniciando la grabación. El Y cafecito no ha ahorita ayudado, profe. el cafecito me ha rayado. Gracias, gracias. Pero bien, vamos a ver por acá. Ah, Bueno, por acá dice cómo usar a los bancos para invertir en tu negocio. Entonces hay algunas reglas. O sea, los bancos, como hemos venido comentando ayer, la semana pasada, ahorita mismo que hemos estado haciendo estos, estas evaluaciones, ahí los bancos te van a cobrar fuerte, te van a golpear fuerte. Pero, ¿cómo sacarle provecho a eso? Algunas pautas acá nos va a dar este buen amigo. Vamos. Útil y rápido que invertir tu propio dinero o incorporar socios capitalistas. Así que hoy te brindo 5 consejos. El financiamiento bancario puede ser más útil y rápido que invertir tu propio dinero o incorporar socios capitalistas. Así que hoy te brindo 5 consejos para usar los bancos a tu favor, acceder al crédito bancario y hacer crecer tu negocio. El primer consejo es: hazte amigo de un solo banco. Primero y principal, antes de meterte en el mundo de los créditos, te recomiendo que en lugar de tratar de trabajar con múltiples bancos al mismo tiempo, intenta consolidar todo en un solo banco y desarrollar una relación con el asesor financiero de ese banco. Esto puede resultar ser un gran recurso a medida que construyes tu negocio, no solo para conseguir ese monto de dinero que te falta, sino para que más adelante puedan ofrecerte otros productos financieros y hasta disminuirte el porcentaje de tasas de interés. Para tomar esta decisión de qué banco elegir o en qué banco enfocarte, te sugiero que investigues uno a uno y descubre y compara qué bancos ofrecen mejores tasas de interés y beneficios. Esto puedes lograrlo buscando en sus páginas oficiales en internet o simplemente viendo videos y artículos online de personas que comparan beneficios de los bancos de su país. Número 2. Crecer la relación. ¿A qué me refiero con esto? Pues que como cualquier parte de los negocios, la obtención de fondos se trata principalmente de cultivar buenas relaciones. Verás, los bancos son una herramienta que crecerán con tu negocio. Cuando inicias, empiezan a ofrecerte tarjetas de crédito, procesamiento de cheques, herramientas online y tal vez una pequeña línea de crédito. Pero después de establecerte y llevar tiempo con ellos, la relación puede evolucionar y empiezan a ayudarte con arrendamiento de equipos, opciones de inversión, asesorías personalizadas o con algo llamado factoring, que es un instrumento que te permite, por ejemplo, a una empresa a la que le pagarán dentro de 2 o 3 meses por un servicio que ellos prestan, vender su acreencia o deuda y contar con efectivo al instante. Es importante tener conocimiento de todo esto que te estoy diciendo, ya que más adelante te ayudará un montón en tu negocio, así que empieza a autoeducarte a ti mismo financieramente. Crediticio. Puede que nunca hayas oído hablar del historial crediticio, o a lo mejor sí, pero es mucho más importante en tu vida de lo que crees si quieres acceder a obtener préstamos bancarios. Para resumírtelo, el historial crediticio o puntaje crediticio es un informe en el que se recogen los antecedentes financieros de una persona, es decir, sus pagos e impagos, si ha tenido deudas, si ha dejado alguna factura pendiente o si por el contrario es puntual en hacer frente a las deudas. ¿Qué pasa? Que esto ayuda a las entidades a saber cómo se maneja un cliente con las finanzas y si puede confiar en él o no. Por eso te digo que es determinante en la vida de una persona, ya que puede ser lo que le abra las puertas a un préstamo o por el contrario, le corte esa vía de obtener dinero en una entidad financiera. Cierto, cierto. Tener un buen historial financiero ayuda a obtener créditos más baratos. Como este caso, por ejemplo, si tienes un historial malo, tu tasa va a ser mucho más alta que este historial al costado derecho ahí que dice bueno, ¿no? Y se refiere ahí a una puntuación que se puede lograr por los contactos con el sistema financiero. Y esa historial tiene que ver con no solamente con una determinada entidad, ¿no? Porque ahora como todo está globalizado, todo está conectado, entonces no es como antes, ¿no? Antes, por ejemplo, en el otro grupo, por ejemplo, me contaba un alumno que un determinado colega de él
en una determinada oportunidad había sacado cuatro créditos, obviamente en bancos diferentes, y le dieron. Pero él como trabajaba y tenía sus ingresos ahí, aquí él cumplió correctamente y todo bien. Pero ahora ya no se puede hacer eso, ¿no? Hay limitaciones, ¿no? Porque si uno recurre a un banco, inmediatamente el sistema te detecta si ya tienes un crédito, si lo has pagado o uno que has tenido, si el que tienes está por vencer o ya o todavía falta mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener un buen historial crediticio en el sentido de que si hemos recurrido en alguna oportunidad a un banco por un determinado producto, hayamos cumplido correctamente, no, no hayamos caído en mora, no haya sido factible que nos lleven a Infocor y todo eso, ¿no? Menos que nuestra deuda se haya judicializado, ¿no? Porque si tu deuda bancaria en algún momento se ha judicializado, ya el banco ni te hace caso. A no ser que demuestre con flujo de caja y le deje garantías, por ahí también podría, digamos, superarse la situación. Pero ayuda mucho este historial crediticio, ¿no? Para los bancos es el arma que toma en cuenta para llevar a cabo las famosas colocaciones que estamos hablando. Porque colocar el dinero de un banco es altamente riesgoso. Quien quiera que sea, digamos, el cliente, pudiendo ser, digamos, una gran empresa, mediana empresa, un gran personaje, etcétera, siempre va a ser, siempre va a ser un riesgo, porque el hecho, digamos, que haya un buen pagador en el sistema no significa que realmente esta vez también va a serlo. Siempre va a haber las dudas en ese sentido, ¿no? Bien, bien, entonces hay que procurar, como jóvenes que son ustedes, a tener un buen historial crediticio, porque si desde muchachitos o muchachitas, como dicen, ya tienen por ahí una foja negativa, ya eso eh, va a ser factible, pero que le den, digamos, a un costo mayor, frente a otras personas que tienen un historial adecuado, limpio, muy positivo, etcétera, ¿no? Como este caso que vemos ahí, este señor está ahí haciendo vivas, ¿no? Haciendo vivas, que está recibiendo el billete y el billete le está entrando ahí al bolsillo y hasta se lo lleva, ¿no? Muy bien, algo así. El historial crediticio se va creando con los datos que aportan tanto entidades financieras como empresas de telefonía, eléctricas, de automóviles, entre otros sectores. Eso es importante, no solamente, digamos, es del banco, ¿no? Sino que como hay otras empresas que se relacionan con los bancos y además los accionistas de los bancos, los directivos de los bancos son también directivos y funcionarios y dueños de otras empresas, ahí hay una interrelación por todos lados, ¿no? Entonces, eh, en la medida que se pueda, pues hay que tener un buen historial crediticio. A veces, naturalmente, no se puede, como es el caso de muchas personas que en esta pandemia han quedado sin trabajo, otros que se les ha reducido el sueldo, otros que la empresa ha suspendido totalmente, otra parcialmente, una serie de situaciones. Aun cuando en nuestros medios, eh, pese, digamos, a que la pandemia está afectando la economía bastante. Sin embargo, no ha habido pues tantas quejas, digamos, ni de los propios bancos, ni de las empresas que dan crédito sobre la cadena de pago, ¿no? Al inicio había bastante inquietud, comentarios, queremos que no se pierda la cadena de pagos y esto y lo otro, ¿no? Pero la gente, la gente peruana ha resultado bastante responsable en eso. Y entre hombres y mujeres son las mujeres las más responsables con los créditos.
En algunos distritos de Lima, eh, representativo de los conos norte, sur, este, oeste, hay algunas ONGs que trabajan puramente con mujeres, en un mecanismo que le llaman banca comunal, que de banca, digamos, es entre comillas nada más, pero le llaman banca en sentido que dan créditos. Estas ONG dan créditos especialmente a amas de casa, mujeres que hacen costura, mujeres que están en artesanía, mujeres que desarrollan una serie de actividades, en restaurantes, tiendas, bodegas, así de ese tipo, ¿no? Y la conclusión es que son muy buenas pagadoras, muy buenas, muy responsables en el manejo de sus finanzas las mujeres. Tanto será así que la presidenta del Fondo Monetario Internacional es una mujer. Como que en algún momento también hemos tenido acá en el Perú una ministra de Economía, aun cuando ha sido del modelo capitalista y todo eso. Sin embargo, no hay quejas, no hay denuncias contra esta señora, ni también otros varones que han estado por ahí en esos cargos, ¿no? Pero claro, en términos de corrupción, el hombre es el abanderado. Y lo malo también es, sí, también yo destaco que hay muchas mujeres que hacen bien su papel, ¿no? Pero hay otras no tanto. También están siguiendo los malos pasos de algunos varones. Hay denuncias de corrupción, lideresas que están denunciadas por lavado de activos, otra que ha sido ministra, viceministra, funcionarias, autoridades, y que terminan. El último caso, por ejemplo, bastante escandaloso, una alcaldesa, ¿no? La única alcaldesa de Lima Metropolitana. De todos los distritos de Lima Metropolitana, de los cuarenta y tantos distritos, había una mujer, una alcaldesa. Y la única esa ya está en la cárcel, que era alcaldesa del distrito de San Juan de Miraflores y es del Partido Acción Popular, si no me equivoco, pero casi estoy seguro que era de ese partido. Bueno, claro, el partido no tiene nada que ver en eso, es la persona la que hace mal y todo eso, ¿no? Pero, miren, llegar a un cargo y terminar así mal, desprestigiándose ella misma, y es una señora bastante joven, ¿no? Incluso creo que era soltera, bastante joven, ¿no? Eh, y terminar así pues en la cárcel denigra, digamos, su honor, de su familia y de su género, del género, y termina, digamos, afectando todo. Entonces, la receta pues es que hacer bien las cosas, tener un buen historial crediticio por un lado, un buen historial de vida social también, ¿no? Porque no solamente hay que esperar que los bancos nos califiquen para estar bien, sino que socialmente también tenemos que obrar con respeto, consideración, ética, moral, legalidad y todo eso. Y al final todo eso ayuda, ¿no? Especialmente en este tema para los créditos correspondientes, ¿no? Si quieres saber estrategias probadas para aumentar rápidamente el historial crediticio, abajo en la descripción o en el primer comentario encuentras un super video completo donde hablo solo sobre esto. Chequéalo cuando termines este video. Mm, ya lo Ejemplo de veremos. apalancamiento bancario. Veamos un ejemplo de cómo puedes apalancarte con los bancos. Si mantienes una buena relación y aplicas para un crédito bancario para comprar, por ejemplo, no sé, una vivienda o una propiedad, los bancos pueden ser bien generosos con los montos del préstamo y las tasas de interés las mantienen bajas. En Panamá y Estados Unidos, por ejemplo, las tasas... El caso que dice tasa baja está hablando de todos países, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Pero ya el resto ya sabemos de nuestro medio. Y miren la tasa que generalmente prestan en Panamá y Estados Unidos. Bueno, Panamá tiene una economía dolarizada y está al mismo ritmo que Estados Unidos, ¿no? Tanto en tasa de ahorro como interés.
de interés pueden rondar entre 4 a 7% aproximadamente. Quizás Esas tasas son anuales, ¿no? Imagínense obtener un crédito 7% al año. ¿Ves? Lo pagas tranquilamente, digamos, con tu chamba, o sacándole provecho a una inversión que has hecho, etcétera, ¿no? En cambio, pues acá 60, 70, 80% y más, ya resulta, digamos, bastante abusivo, ¿no? es un poco más, un poco menos. Esto es una tasa muy pero que muy atractiva para aprovechar y pedir hasta 10 veces el monto de tu inicial. Técnicamente es un negocio, ¿ok? Es un negocio porque digamos que con $20,000 puedes tener acceso a una propiedad de 200,000. Entonces imagina lo que puedes hacer con una propiedad de ese calibre. Otra ventaja es que los bancos te permiten pagar en cómodas cuotas que no afectan tu bolsillo de manera drástica y aprovechable. Ahora, lo inteligente sería que aproveches parte de tu nueva propiedad para que coloques a producir algo en ella, bien sea arrendando una habitación, si es una vivienda, o alquilando un espacio dentro de tu nuevo almacén, o hasta empezar a fabricar algún producto y ofrecer algún servicio en particular allí dentro. Incluso si ya tienes otras propiedades, es muy bueno alquilar tu nueva propiedad completa. Ese es el asunto, es de sacarle el máximo usufructo, digamos, ¿no? Por ahí también me preguntaron si es adecuado pedir un crédito para un vehículo, ¿no? Bueno, miren, la situación es la siguiente, ¿no? Si uno no tiene los recursos, naturalmente tiene que recurrir al crédito. Y la mayoría de los peruanos no tenemos los recursos, ¿no? Y vivimos de nuestro trabajo o del trabajo de la familia, etcétera, ¿no? Y entonces eso hace que no tengamos los recursos para la vivienda, para el automóvil o cualquier otra inversión de ese tipo, ¿no? Entonces, como que no podemos necesariamente, la alternativa lo podríamos tener en una casa comercial que te puede dar al crédito el automóvil o obtener el automóvil a través de un préstamo bancario. Entre la casa comercial que te puede dar crédito y el banco, en lo personal preferiría la casa comercial, porque el banco ya sabemos su comportamiento. Generalmente esto pasa y, y ha pasado, digamos, y viene pasando, por ejemplo, en el caso de préstamos hipotecarios. Los bancos necesariamente cuando se trata de vivienda te dan un préstamo hipotecario y con eso estás hipotecando la vivienda que estás comprando a nombre del banco. Eso es así, pero el asunto es que para que te den la hipoteca, no solamente están la TCA que hemos venido comentando hace ratito, sino está, digamos, otros gastos adicionales, al inicio como al final del crédito hipotecario. Para, para constituir el crédito hipotecario, el banco te va a exigir que tú asumas el costo de un perito tasador de tu terreno o tu inmueble. Y ese costo lo asume el prestatario. Imagínense pues que a veces la gente que con las justas gana, digamos, para el diario vivir y tener que incurrir en esos sobrecostos, ya te desaniman. Y además, supongamos que haces un esfuerzo y se constituye el crédito hipotecario. Bueno, y suponiendo que vas pagando y cumples y se acabó el pago. Ahora tienes que, no sé cómo le llama técnicamente, tiene que saldar, algo así, sacar, digamos, de los archivos ese crédito. Y ahí hay un sobrecosto. El banco te cobra un sobrecosto, porque ese crédito hipotecario lo registra en el registro público, ¿no? Y todo esos gastos lo asume, digamos, el prestatario. Entonces hay que suspender, anular todo eso.
y genera sobrecostos. Y, y dependiendo, digamos, por ejemplo, para una vivienda, un departamento de término medio, estaba, digamos, por el perito tasador y el pago de registros públicos, 4.000, 5.000 soles. Al final de eso, para desatar toda esa ligazón que tenemos con el banco, con registros públicos, otros 5.000. Y entonces ya te sale de tu presupuesto. Esos desembolsos inicial y final que menciono, lo evitaríamos si le pagamos directamente a la inmobiliaria, como pasa, por ejemplo, con esta empresa, los portales, ¿no? Y me ha pasado a mí, por ejemplo. Yo en su momento he obtenido crédito hipotecario y me ha salido bastante oneroso, ¿no? Lo he tenido que asumir porque ya pues no había otra alternativa, ¿no? Porque la inmobiliaria con la cual me enganché no daba créditos directos, sino necesariamente con un banco como lo hace la mayoría, ¿no? Pero hay algunas inmobiliarias, como en este caso los portales, que ellos mismos te otorgan crédito. Y entonces uno obtiene un crédito de los portales y paga directamente a los portales. Y te evita, digamos, todos esos sobrecostos que por ahí he ido mencionando, ¿no? Y claro, la empresa, en este caso los portales, y cualquier otro centenario también parece que hace eso lo mismo, te cobran una tasa menor que el banco, ¿no? El banco siempre termina, digamos, haciéndolo más oneroso todas las transacciones. Entonces, en términos de consulta, si, si recurrimos a un crédito u otro, hay que analizar. Como ha dicho también acá el colega, ¿no? Hay que analizar, hay que conocer, hay que informarse, ¿no? Hay que informarse y ver una y otra posibilidad, ¿no? Y ver, lógicamente, la menos onerosa, la menos costosa para poder acceder, ¿no? Y a veces eso menos onerosa, eh, uno no lo llega a conocer incluso, digamos, más se anima por los bancos porque el banco te bombardea de publicidad, pues. El banco te hace publicidad todo el año y entonces estás en la mente y de vez en cuando te pone la publicidad ahí, perdón, diariamente te pone la publicidad y la publicidad bancaria está en las redes, en los periódicos, revistas, en la televisión, aquí, allá, en todos sitios, ¿no? Y entonces te sientes como arrinconado, casi como, casi como obligado a utilizar los servicios, ¿no? Cuando hay otras oportunidades también al respecto, ¿no? Tener en cuenta entonces esa situación. Propiedades, es muy bueno alquilar tu nueva propiedad completa. Número 5. El atractivo del negocio. Recuerda que el banco no comparte tu pasión y tu determinación de hacer que tu negocio funcione, independientemente. Eso es bien, bien importante. El banco te enamora, pero no está pendiente de lo que te vaya a pasar y todo eso, ¿no? Independientemente de lo que ellos te digan, ¿sí? La decisión de otorgarte un crédito o dinero se basará casi exclusivamente en números y esos números deben ir a tu favor, mayormente el historial crediticio. Por lo tanto, no lo tomes como algo personal si tu negocio tiene poco o ningún beneficio, a pesar de que está creciendo y tu banco se ve obligado a decir que no. Debes hacer que tu negocio sea tan atractivo para ellos como lo hace su negocio de préstamos atractivos para ti. A mí sinceramente me encanta el concepto de tener hasta 10 veces más mi dinero con el simple hecho de ser responsable y, entre comillas, portarme bien a nivel financiero. Imagina todo lo que puedes hacer. Lo mismo puedes hacer para otros tipos de créditos e inclusive con créditos personales, solo que a veces para otro tipo de créditos las tasas seguramente van a subir, pero aún sigue siendo rentable si lo usas inteligentemente. Exacto. Ese es el asunto, ¿no? Miren, los micro, pequeños, medianos y grandes empresas obtienen créditos y seguro que no les gusta la tasa que pagan, ¿no? Pero siempre están recurriendo a las entidades bancarias. No estamos diciendo que los bancos deben desaparecer, desgraciadamente. Los bancos ya están acá, son parte de la economía, son parte de nuestra vida en realidad, son parte de nuestra vida, ¿no? Y queremos que existan, que sigan ahí, ¿no? Simplemente que nos paguen más por nuestros depósitos y nos cobren menos por los créditos que nos dan. Ese es el asunto.
y nos cobren como que pasa en otros países. En otros países estamos viendo ahí en el caso de Panamá, Estados Unidos y en Europa incluso está menos todavía, 6% en Europa, la tasa LIBOR, la tasa del mercado de Londres. Entonces las tasas internacionales son bajas, son bajas. Acá es donde se encarece todo, ¿no? Aquí el sistema financiero hace lo que quiere con nosotros y compra gobiernos, compra presidente, compra ministro de Economía, compra presidente del BCR, presidente de la SBS y todo. Y todos a veces en campaña anuncian que podrían mejorar esto y otro. Ahorita vamos a ver el caso de una autoridad actual que en su momento rajaba en los bancos y ahorita come y bebe con los bancos. Así es la cosa, ¿no? Desgraciadamente la política es así, ¿no? Vamos a ver. Entonces, dejamos de compartir acá y vamos al otro caso, ¿no? Desgraciadamente la política es así, pues hay un juego, digamos, de doble estándar, ¿no? Cuando estás fuera de la cancha, dices una cosa y ya cuando estás dentro ya cambia la figura, ¿no? A ver. Ya. ¿Ustedes saben quién es el ministro de Economía? Sí, profesor, Pedro Franklin. Claro, Pedrito, ¿no? Pedrito Franklin. Este señor Pedro siempre se ha mostrado pues como un economista de izquierda, ¿no? Pro pueblo, si se quiere, de alguna manera, ¿no? Pero ahora no está haciendo nada en favor del pueblo, porque más bien se está ligando, relacionando ya con el poder, pues está ahí. De alguna manera, como una cosa es miedo. Por ejemplo, tenemos aquí. Se viene la Navidad y tal vez están pensando usar la tarjeta de crédito para comprar algunos regalos y algunas cosas para su casa. ¿Pero han pensado cuánto le cobran la tarjeta de crédito? 60%, en muchos casos hasta más. ¿Qué significa eso? Que por 1.000 soles que tú estás sacando un producto hoy, si lo pagaras dentro de un año tendrías que pagar 1.600 soles. Claro, te lo van cobrando en cómodas cuotas, te van sacando el dinero del bolsillo de a poquito para que no te des cuenta y por eso te andan persiguiendo en todos lados para que puedas aceptar una tarjeta de crédito porque los bancos sacan un negociazo. Porque fíjate la diferencia, te cobran 60% por la tarjeta de crédito, pero cuando tú llevas tu plata al banco, ¿cuánto te pagan? 1%, 2%, una diferencia gigantesca. Fíjense, la diferencia de tasas es tan grande que un documento del propio gobierno peruano, que siempre ha sido tan pro bancos, dice lo siguiente. Cito, el sistema financiero del Perú es uno de los más costosos, no solo de América Latina, sino en el mundo. La diferencia de tasas entre lo que te pagan y lo que te cobran, en promedio en el Perú es 14%, en América Latina es 8%, en el Club de los Países Desarrollados de la OECD es 3%. O sea que nosotros nos sacan los bancos más del cuádruple que en otros países. ¿Y qué significa eso en términos de dinero? Bueno, solo los dos bancos más grandes en el Perú, solo los dos más grandes, nos cobran de intereses 14.200 millones de soles al año y nos pagan 3.200. O sea que se llevan una diferencia de 11.000 millones. Tienen costos de 2.000 millones, 9.000 millones de soles son ganancias de los bancos. Es un abuso completo y total.
¿Podemos hacer algo sobre esto? ¿Esto es irremediable? Si otros países tienen unas situaciones en las cuales los bancos no cobran una diferencial tan grande y sacan tantas sobreganancias, ¿por qué nosotros no? Hay dos políticas principales que podemos pensar al respecto. La primera es del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es el que controla la moneda y el crédito en el Perú. Puede facilitar la moneda y el crédito y de esa manera rebajar las tasas de interés. ¿Cómo lo hace Ahí todo? está, miren. Ahí en este momento él está criticando al BCR, ¿no? Y ahorita está almorzando y comiendo y conviviendo con Julio Velarde. Entonces están rogando porque se quede y el resto, ¿no? Y se acabó, digamos, esta crítica, ¿no? Ujú. Todos los días los bancos centrales de todo el mundo y como probablemente estos días lo está haciendo la Reserva Federal Norteamericana. Lamentablemente en el Perú el Banco Central de Reserva se rehúsa a mover la economía y a facilitar el crédito de esa manera. Una segunda gran política es que, fíjense, de todo el dinero que hay en los bancos, el gobierno peruano tiene puesto ahí 94.000 millones de soles. O sea, 94.000 millones de soles son del gobierno. Esto es importante, ¿no? Este es un dineral de nosotros, ¿no? Porque en realidad no es del gobierno. O todo lo que maneja el gobierno es del Estado, y el Estado somos nosotros, ¿no? O sea, este dinero que es del Estado lo trabajan los bancos privados y ahí nos prestan y nos cobran esas enormes cantidades. Y lo manejan los bancos privados. Y nos cobran 60% de tasa de interés. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué el gobierno, a través del Banco de Nación o distintas facilidades de crédito, no hace que el crédito está más asequible para la gente, para que las microempresas no tengan que pagar unas tasas de interés horribles que impiden un buen negocio y el progreso económico del Perú? Es tiempo de que se regule mejor el sistema de crédito. Es tiempo de él, que está como ministro de Economía, ¿no? Al cual, digamos, está adscrito el Banco de la Nación, justamente. ¿Qué esperan? Anunciaron ellos que iban a activar ahí el otorgamiento de créditos y más operaciones del banco para que compita con la banca privada y hasta ahorita nada. No están haciendo nada, ¿no? Todo el flow de campaña se quedó ahí, ¿no? Nuevamente, digamos, a veces, una cosa es estar fuera del gobierno y otra estar dentro ahí, pues con toda la presión que te hace el poder financiero, el poder económico, ¿no? En el Perú y que bajen las tasas de interés. Soy Pedro Franque, hablando sobre las tasas de interés, las tarjetas de crédito y los bancos en 3 minutos. Así es. Ahora, pero siempre estamos viendo algunas críticas masculinas, ¿no? Pero ¿qué dicen las mujeres? También tenemos aquí la crítica furibunda, mortal, de una dama bastante joven, ¿eh? Bastante joven que también se pronuncia al respecto, ¿no? Vamos a ver por acá, un ratito que está cargando, ya es el último material. También con este caso ya no vamos. A ver, por acá, sonido, rumpa. Ella es de la amiga Patricia. Patricia que tiene sus materiales ahí y nos hace ver las cosas como dice, las cosas como son. Vamos a ver. Hola gente, ¿qué tal? Otra vez en Patricia le explica. Esta vez vamos a hablar acerca de la banca. ¿Qué tan importante es? ¿Cuáles son sus funciones dentro de la economía? ¿Por qué existen leyes incluso para rescatarlo? ¿Por qué nos cobran tanto y nos pagan tan poquito? Demasiadas dudas. Vamos a resolverlas. En primer lugar, los bancos son un tipo de entidad financiera que se dedica básicamente a administrar el dinero a través de dos operaciones fundamentales. Primero, captar dinero de los depositantes, empresas, personas, etc. Y por otro lado, colocar este dinero, ¿sí?, a personas, empresas, etc. que necesiten financiamiento. Y justamente de allí viene una de las funciones básicas de su labor dentro de la economía, que es canalizar este dinero entre los agentes superavitarios a los agentes deficitarios. Por otro lado, otra de sus funciones fundamentales
es servir de herramienta para el BCR, para el Banco Central de Reserva, para dinamizar o enfriar la economía. Y es fundamental su función como entidad que alberga el ahorro de toda la nación. Por eso es que existen leyes incluso para rescatarlos. Porque mira tú, que un banco quiebre, pues los accionistas sí pierden, pero quienes pierden sobre todo son aquellas personas que depositaron su dinero en ese banco. Es por ello que existen leyes para rescatar a los bancos. Listo, pasamos al tema de tasas activas, tasas pasivas. Ahora entramos a las tasas pasivas. ¿Por qué pagan tan poco? Cuando tú decides depositar tu dinero en un banco, ese dinero lo has podido invertir en diversas opciones. Por ejemplo, has podido invertir en un negocio o quizás has podido comprar acciones en la bolsa, qué sé yo. ¿Por qué te has decidido por el banco? Porque el banco no te da un nivel de riesgo, te da un nivel de riesgo pero que muy bajo. Mientras que comprar acciones conlleva un nivel de riesgo de que puedas perder parte de tu dinero. Al hacer o crear un negocio, puedes duplicar tu dinero, pero también puedes perderlo todo. La relación entre riesgo y rendimiento es directa en las finanzas. Por lo tanto, si tú buscas una inversión libre de riesgo, vas a obtener un rendimiento también muy bajito. Entonces lo que pagan los bancos normalmente es la inflación más 1 o 2%, es lo natural. De hecho, preocúpate si es que alguna entidad te ofrece una tasa pasiva realmente escandalosa, como del 10 o 12 o 13%. Lo más probable es que esa entidad financiera esté teniendo problemas de liquidez. Te das una idea de que el riesgo y el rendimiento van de la mano. En los países del primer mundo es muy difícil encontrar tasas pasivas que superen el 1%. Tengamos claro que las tasas activas sí son bastante altas y yo voy a entrar a una crítica bastante fuerte al final con respecto a ello, pero vamos a entender primero algo. Cada tasa activa, es decir, la tasa que te cobran por un crédito, va dirigida al producto financiero que te están ofreciendo. Por ejemplo, si tú tienes un crédito hipotecario, el crédito hipotecario tiene una garantía detrás, entonces disminuye el riesgo. Si por el contrario pides un crédito de cuotas para un consumo simple, la tasa sube. Y si ya llegas a pedir una tarjeta de crédito y o no sacas a cuotas, la tasa puede ser del 60%. Entonces tienes una tasa que tranquilamente es del 10, otra del 25 y otra está del 60%. El perfil de riesgo de cada operación es diferente, de acuerdo a los históricos de morosidad de cada uno de estos productos. Entonces las tarjetas de crédito, por ser administradas por la misma persona, han tenido un historial de riesgo bastante alto. La SBS, la superintendencia, de hecho, castiga a los bancos que otorguen estos créditos de alto riesgo, les solicita mandar más dinero a pérdida, hacer mayores requerimientos de capital, de patrimonio, y es costoso para los bancos otorgar este tipo de créditos de alto riesgo, ¿no? Entonces acá estamos hablando de cuanto mayor riesgo tiene la inversión que el banco hace con cada persona, mayor rendimiento también es el que le va a exigir. Las quiebras de los bancos se dan porque gran parte de su cartera no pagó sus créditos. Mi crítica a la banca es que no se puede exagerar al no tener una ley antiusura, al no tener límites en cuanto a topes de tasas y colocar, por ejemplo, productos financieros que son altamente atractivos como pagos semanales. La tasa en los pagos semanales, los créditos de pagos semanales generalmente son realmente excesivos. Me parece que allí debería haber un poco de control y algunas recomendaciones son que alinees tus gastos corrientes, tus gastos de consumo del mes con tus ingresos del consumo de mes. No te endeudes para financiar consumos de un mes, consumos de alimentos, alquileres, pago de servicios. No te endeudes por ello. Es una recomendación que te doy. Si te vas a endeudar, endeúdate por aquellos bienes que son activos. Por ejemplo, tu educación, un diplomado, qué sé yo, un curso, sí, es un activo, te va a durar muchísimo tiempo. También te puedes endeudar por una refrigeradora, pues sí, lo entiendo, pero no, por favor, no lo hagas para comprarte cosas de estación, cosas de rápido consumo, ¿sí? Esa es una ley básica. Por otro lado, ten un presupuesto en el que puedas mapear todos tus costos, tus ingresos y todos los costos en los que incurras
Y por último, compara entre las distintas opciones que te ofrecen los bancos cuando tengas que acudir a ellos. Tú puedes elegir, ¿sí? Compara sobre todo las tasas que te cobran y todas las comisiones que te puedan cobrar, ¿sí? Bueno, este es un video súper didáctico, no es muy entretenido. Espero que... Bueno, le agradecemos ahí por hacernos recordar eso de las operaciones que llevan a cabo los bancos, activas, pasivas, las tasas tanto activas y pasivas que, que pagan pasivas, cobran activas y y todo lo que ya sabemos sobre este sistema, ¿no? Bien, no sé si ustedes tienen un comentario, por favor. ¿Algún comentario? Bien, dado que ya Sí, estamos profesor. cerca de la hora, lo dejamos ahí. Diga. Hola, ¿alguna No, profesor, pregunta? solamente, no, solamente bueno, quería agregar a lo que usted comentó que realmente dependemos del gobierno y de los funcionarios que trabajan en él, ¿no? Para que regulen este tema de las Sí, tasas. exactamente. El gobierno debería imponer orden ante esa situación, ¿no? Con una buena política de créditos, con las reglas claras, que los bancos ganen, pero no ganen pues así exorbitantemente, y que los bancos sigan captando ahorros, pero también que paguen un poco más, ¿no? Eh, Eso es lo único que le pedimos, porque los bancos, como ya se ha dicho, son necesarios, son fuente de trabajo, están imbuidos en la economía y se reconoce esa parte. Todo ahí muy bien, pero son las tasas, especialmente las tasas activas, ahí está la queja, ¿no? Y la queja de uno y otro lado, ¿no? Pero el asunto, digamos, que pasa uno y otro gobierno y no pasa nada, ¿no? Porque yo estas críticas ahí, ya pues lo vengo escuchando prácticamente desde que tengo uso de razón, ¿no? Y siempre, digamos, termina en lo mismo. Y siguen lo mismo gobierno tras gobierno. Ahora, Profesor, Sí, sí, qué le adelante. parece el tema de que el Banco de la Nación participe en la oferta de la otorga de créditos? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque, primero, porque a nivel comparativo con otros países ya se lleva a cabo eso. Los chilenos, los argentinos tienen su Banco Nación igualmente y compite sin ninguna restricción. Mira, sin ninguna restricción a nivel nacional. Acá, por ejemplo, en cuanto a la Banco de la Nación, incluso habían prometido hacer que el banco compita, pero en lugares donde no exista la otra banca. Tampoco, pues eso, tampoco debe ser así, ¿no? Y que si quiere competir, que compita abiertamente con los otros bancos, donde esté y donde no esté, ¿no? Como cualquier entidad, ¿no? Ahora, algunos dirán, pues, que el Estado es mal empresario, ya salen con ese cuento, ¿no? El Estado no es mal empresario, ¿no? Son los políticos que están eventualmente en un gobierno, son los malos, ¿no? Porque hay muchas entidades que son de los gobiernos y que son muy famosas. Las mejores universidades del mundo son del Estado. Los mejores bancos son del Estado. Las mejores empresas llámese mineras, petroleras especialmente, son del Estado. Sin embargo, acá, por ejemplo, inmediatamente el Estado quiere hacer empresa y quieren cortarle las alas, ¿no? Simplemente por intereses propios de un sector pues, de, de empresarios que tienen sus intereses en sus negocios, ¿no? Pero es muy bueno que un banco como el Banco de la Nación, incluso el mismo gobierno debe inyectar más capitales al banco agrario o al agrobanco, ¿no? Para que, digamos, ayude de mejor manera
a muchos agricultores de pocos recursos y que en algunos casos siembran para su subsistencia, pero que si lo hacen en mayor cantidad, podrían, digamos, ayudarse vendiéndonos productos y ayudarse económicamente ellos. Eso puede suceder en la agricultura, en la ganadería, en la pesquería y todo eso. Hay muchas cosas en las cuales puede intervenir el Estado así en forma directa en favor, digamos, de la gente que menos tiene, ¿no? Bien, bien. ¿Algún otro comentario? Crítica destructiva, constructiva, nada. Bueno, nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Gracias. Buen día. Ok, profesor, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen día, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor.